¿Qué tal a todos? Hoy en este jueves que nos acercamos a Jesús ya en este nuevo mes y en este nuevo camino que hemos iniciado, vamos a continuar con la profundización en estos símbolos y signos que vamos encontrando en la iconografía cristiana, que nos van ayudando a entender cómo los primeros cristianos los empezaron a utilizar. Recuerden que ahorita estamos solamente hablando de animales, tanto de animales que conocemos, que son reales, y también animales místicos o que no son reales, como los que hemos visto ya en días pasados, pero que también fueron utilizados para poder expresar los signos de la fe. Hoy vamos a continuar con este animal, pues digamos que todavía por nacer, que es el huevo, ¿no? ¿Qué significa el huevo en la iconografía cristiana? Recordemos que el huevo siempre fue y sigue siendo en la iconografía símbolo de la esperanza y de la resurrección. ¿Por qué? Porque un huevo cerrado tiene forma como de una tumba y que precisamente al romperse surge la vida, ¿no? Cuando nace el polluelo, surge la vida y precisamente es símbolo de la resurrección. Por eso, así como Jesús rompió las ataduras de la muerte, abrió la tumba y salió resucitado, signo de la vida, pues así también, por eso el huevo es símbolo de la resurrección. Otra cosa importante para San Agustín, ¿por qué el huevo sigue siendo para él referencia a la resurrección? Porque decía que tenía la forma ovalada de la piedra con la que tapaban el sepulcro de Cristo. Igualmente, un huevo cerrado pues es precisamente símbolo de la muerte, de la tumba, y al romperse pues es la resurrección de Cristo. Por eso tiene esa referencia a la resurrección. Otro elemento importante, por ejemplo, de ahí el por qué en el tiempo de Pascua, los huevos de Pascua. ¿De dónde viene esa tradición? Bueno, recordemos que durante la época de Cuaresma o el tiempo litúrgico de Cuaresma, estaban prohibido el alimento de cualquier animal e incluso de sus derivados. No podía comerse carne de ningún animal, ni tampoco leche, huevo, mantequilla, bueno, todo lo que surge y que es derivado de un animal. Por lo cual, ¿qué hacían los primeros cristianos? Pues agarraban los huevos, los cocían y los escondían en la tierra. Recordemos que la tierra, pues para ellos era como un refrigerador que los conservaba para que no se echaran a perder. Y después, justo en el día de la resurrección, ya cuando podían comer carne, pues sacaban esos huevos y los regalaban a la gente para poder participar de la alegría de la resurrección de Jesús. Después, para que fueran más llamativos, empezaron a pintarlos con colores, figuras, y así para que fuera más agradable ese regalo de parte de la persona hacia otra en el día de Pascua. Por eso los huevos de Pascua pues son así coloridos y se esconden, ¿no? En la tierra, pues viene de esa tradición judía que primero fue por una cuestión de conservación y que después se convirtió también en la resurrección, ¿no? Al sacarlos de la tierra y compartirlos con las otras personas. También a partir de ahí empezó a surgir el huevo como signo de fe. Encontramos, por ejemplo, que Santa María Magdalena, que ya hemos profundizado en otros momentos, la representan siempre con un huevo de color rojo. ¿De dónde viene esa tradición o por qué esa imagen? Recordemos que Santa María Magdalena, cuando fue arrestada por manifestar su fe y fue llevada ante el gobernador le comentó de por qué era cristiana. Y ella respondió: porque creo en la resurrección de Cristo. Y entonces el gobernador le comentó:
es más fácil de que ese huevo que tienes en la mano se vuelva rojo que Cristo haya resucitado. Y justo al terminar esas palabras, ese huevo se convirtió en color rojo. Por eso es representado de esa manera, ¿no? Y gracias a ese signo, pues aquel gobernador y todos los que estaban presentes se convirtieron a la fe cristiana. Por eso siempre el huevo tiene esa referencia a la resurrección de Cristo, a la Pascua, a la vida nueva. También porque recordemos que la resurrección, la Pascua, se da en el tiempo de primavera, que también es símbolo de esperanza. Por eso el huevo es símbolo de esperanza, porque es la renovación de un tiempo, de una estación. Es decir, se deja atrás el invierno y comienza la vida manifestada en la primavera. Por eso el huevo también significa esa renovación, ese cambio de vida, ese cambio de época, de la vida antigua a la vida nueva, o de la vida de pecado a la vida resucitada. Por eso el huevo, todo ello significa, en resumen, esa experiencia nueva de la vida resucitada en nosotros. Otro animal que podemos profundizar y que aparece también en varias pinturas es el jilguero, sobre todo porque se alimenta de cardos y espinos, y normalmente hace la referencia a la pasión de Jesús. Por eso normalmente en las pinturas donde Jesús es arrestado, donde Jesús está en Getsemaní, en el juicio de Jesús, o incluso cuando va de camino al Calvario o en el Calvario, en algunas pinturas aparece el jilguero, precisamente por la cuestión de que lo vemos siempre entre espinas y cardos, pues vemos a Jesús en su pasión. De ahí la importancia de este animal que aparece en estas pinturas, haciendo referencia a esta experiencia de unión de la pasión de Jesús, también con la encarnación. ¿Por qué? Porque sobre todo también aparece con Jesús niño, que lo está sosteniendo en su mano o que está cerca de él. ¿Qué tiene referencia el jilguero con Jesús niño? Pues está uniendo estas dos realidades del misterio de Cristo, su encarnación y su pasión. Por eso el jilguero representa la realidad de la pasión de Cristo y siempre lo colocan en esos momentos importantes de la pasión, donde se va dando ese paso a descubrir el amor de Cristo, que pasa por el sufrimiento y su pasión y entrega en la cruz. El tercer animal que encontramos es la jirafa. Al principio, pues al ver este animal dentro de la iconografía, pues algunos pensaron pues que tenía algún significado, como lo hemos visto en otros elementos, de alguna referencia espiritual o al misterio de Cristo o al misterio de la vida de los apóstoles, etc. Pero aquí una de las cosas que llama la atención es que de hecho en sí la jirafa aparece en la iconografía cristiana sencillamente por ser un animal raro, y además que su formas y manera, que tiene el cuello largo, la cabeza pequeña, sus orejas grandes, pues todos conocemos a una jirafa, ¿no? Que tiene su cuerpo pequeño y patas largas. Entonces muchos de estos signos no es que tengan alguna referencia a una cuestión espiritual o a una situación en referencia con los misterios de Cristo, sino que además sencillamente es porque es un animal raro, y la forma y extrañeza que tiene su cuerpo pues llama mucho la atención y se le consideró como un animal exótico. También así, por ejemplo, el guajolote, que es un animal típico de aquí de México, también aparece no porque tenga un significado especial o no porque tenga algún elemento referente a algún misterio, sino sencillamente por la forma o manera que tiene su cuerpo y la manera que también tiene sus rasgos.
es considerado un animal exótico. De ahí la importancia de que aparece en dos momentos de la historia de la salvación solamente. Uno de ellos es en el momento de la creación, donde Dios va creando y crea los animales. Siempre aparece en primer plano la jirafa, precisamente por ser un animal raro y pues un animal exótico, ¿no? Y otro momento donde aparece y que también aparece en primer plano, incluso con ese color naranja con manchas negras o a veces amarillo con manchas oscuras, cafés, aparece también en el momento del arca de Noé, en el diluvio, y siempre son las primeras que aparecen y son más vistosas que todos los demás animales. De hecho, en algún momento los colocan como animales más grandes que todos los demás y que resaltan precisamente por sus patas largas y por su cuello alto. Estos tres animales que representan para nuestra vida como cristianos. El primero de ellos, el huevo, pues para nosotros es ese proceso de transformación y renovación de nuestra vida. Por eso cuando nosotros vemos un huevo, vemos que aparentemente es fuerte, pero a la vez es frágil. Y así es el pecado, la vida antigua, la muerte, ¿no? Es frágil y aparentemente la vemos como fuerte, pero aún así fue vencida por Cristo, para darnos la vida nueva, la vida espiritual. Por eso, ante las situaciones de pecado, aunque lo veamos fuertes, aunque veamos que son más grandes que nosotros, tenemos la certeza de que pueden ser vencidos por la vida espiritual, por Cristo en nosotros, con la ayuda del Espíritu. El jilguero sobre todo nos enseña a que podamos unirnos a Cristo en su pasión cuando pasemos por esas pruebas de sufrimiento, de dificultad, de adversidad, uniéndonos a Cristo en su pasión, podemos transformar, como lo dicen los grandes santos, en una experiencia de salvación y sobre todo de redención, porque sabemos que cuando lo hacemos así, nos unimos a la pasión de Cristo y somos de ayuda para aquellos que más lo necesiten. Y finalmente, ustedes dirán, bueno, ¿y la jirafa qué nos puede enseñar? Pues que cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Que no por ser diferentes o por tener rasgos diferentes somos menos valorados o somos raros, sino que incluso cada uno de nosotros tenemos un lugar importante en este mundo y también en la historia de salvación. Que ojalá pues estos animales nos ayuden a profundizar en nuestra vida y que sobre todo nos ayuden a crecer en nuestra fe. Gracias y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.